Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les traigo una entrega que hacía meses que no le metía la lupa a la guerra en Ucrania, y menos en un aspecto en el que casi nadie habla, porque casi todos los analistas de lo que hablan, los geopolíticos mundiales, globales, es del término de enfrentamiento, de la cantidad de muertos, del uso de armamento, del apoyo internacional, en ese matadero que se llama la guerra de Ucrania, que es una guerra extraña, como ya dije hace más de un año. Es una guerra de patrocinio, donde se hace una especie de telemaratón para que la guerra continúe. Y yo me pregunto si todavía hay gente que cree en la posibilidad de que Rusia sea derrotada por Ucrania. Es posible que haya gente que esté pensando en esa muy remota, por no decir imposible, caso en el cual la pequeña Ucrania pueda derrotar a la intomable, a la imbatible Rusia o Federación Rusa, donde nunca ha habido democracia y no la han necesitado ni la han echado de menos, y le ha funcionado muy bien su sistema, al igual que en China, porque la democracia no es el mejor sistema, pero nos han vendido históricamente que es lo mejor, que es lo más conveniente. Oigan eso. Entonces, parejamente con los muertos, con las incursiones en Kharkov, en Advitka, en la orilla del río Dnieper, donde Kiev, capital de Ucrania, que es la primera ciudad rusa, oiga eso, no era un objetivo militar cuando comenzó la guerra, ni en la primera mitad de la guerra, ya que tiene más de 2 años. Recientemente, como hace algunos 5 o 6 meses, es que Kiev se convirtió en un objetivo militar ruso. De la batalla que le vamos a hablar es de donde los medios de comunicación, donde RT, Russia Today, y donde Sputnik, las principales cadenas de información de la Federación Rusa, que no es comunista hace mucho, porque yo veo a algunos amigos, lo veo con cierta respetuosa pena, que hablan, Putin, ese comunista. Señor, el comunismo cayó hace mucho ya en los procesos de Glasnost y Perestroika, impulsado por Gorbachev, impulsado por Estados Unidos, que le convenía, porque se pensó ya ponerle fin a la Guerra Fría, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en ese nuevo orden, donde Rusia, que en ese tiempo era Unión Soviética, y Estados Unidos fueron aliados y cómplices en ambas guerras. La Segunda Guerra Mundial comienza en julio del 39 y Estados Unidos no entra sino a finales del 41, el 8 de diciembre, luego del montaje del Pearl Harbor en la bahía de Oahu, el domingo 7 de diciembre de 1941. Entonces, hay una guerra silenciosa de la cual no se habla, y es una guerra cultural y civilizatoria entre Rusia y Ucrania. Es decir, cuando Rusia golpea, bombardea a Ucrania, está agrediéndose ella misma. ¿Por qué? Porque la primera ciudad rusa es Kiev, capital de Ucrania. Porque Ucrania perteneció, y Crimea, a la Unión Soviética desde antes de ser Unión Soviética, a partir de 1917. Y cuando fue ese imperio, en los tiempos de Pedro el Grande, en los tiempos de Catalina la Grande de Prusia, que llamaba a Ucrania como la pequeña Rusia. Es decir, para aterrizar en lo que les quiero mostrar, no hay ninguna concordancia entre las fronteras culturales y civilizatorias, ni entre las fronteras geopolíticas, fruto de la decisión de los líderes militares y políticos, porque
los líderes de la guerra son los políticos, pero quienes van a morir son los militares. Entonces, no hay concordancia entre una frontera y otra. Y les voy a decir algo que ningún periódico, ninguna cadena, y menos cadena occidental o norteamericana, que tienen esas dos cadenas, Sputnik y Russia Today, bloqueadas para que solo se oiga una de las dos campanas que hay en el campanario. La información rusa está restringida desde los días previos a comenzar esta guerra. Entonces, hay una batalla cultural y civilizatoria. Cuando Ucrania y Rusia se bombardean, cuando mueren soldados ucranianos en esta matanza, en esta carnicería recíproca, y cuando mueren soldados rusos, se está debilitando la idea histórica nacional de la gran Rusia. No se dejen embobar por la propaganda que dice que hay un expansionismo ruso. Rusia lo que quiere es estar tranquilo, como está China, progresar, negociar con quien sea en relaciones win-win, ganar-ganar. Ellos no están agrediendo a nadie, los rusos no invaden a nadie. Desde 1979, 24 de diciembre, que invadieron a Afganistán para tener lo que Brzezinski llamó, el creador de los mujahidines, de los guerrilleros de Afganistán contra Rusia, lo llamó para que Rusia, para que la Unión Soviética tenga su nuevo Vietnam. Entonces, desde ese tiempo ellos no invaden a nadie. Participaron en una operación en Siria, pero fue para apoyar al presidente Bashar al-Assad en 2011, que fueron las primaveras árabes que diseñó doña Hillary para regar la muerte en Oriente Medio. Y se le peló el billete ahí. Todavía Bashar al-Assad, 13 años después, está vivo y está en el gobierno. Mataron a otro, mataron al coronel libio Muammar Gaddafi, mataron a otros y los tumbaron, pero no pudieron con Bashar al-Assad. Y está ahí, y es un hombre amado por su pueblo, como lo era Muammar Gaddafi. Oigan eso. Entonces hay una guerra que trasciende lo estratégico, que trasciende lo táctico, que trasciende el poder relativo de combate, la comparación entre las capabilities o capacidades de la Federación Rusa y las capacidades de Ucrania, que logró su independencia, es independiente desde el 10 de agosto de 1991. Los ucranianos son rusos. Los habitantes de Donetsk y Lugansk y de Crimea y de Odessa son rusos. Cultural, histórica, racialmente son rusos. Así como también los taiwaneses son chinos, porque fue con 1 millón de chinos que huyó el generalísimo Chiang Kai-shek el 1 de octubre de 1949 para conformar o fundar la República Popular China de Taiwán. Así como también los coreanos del norte son tan coreanos como los coreanos del sur. Ojo, nadie, yo lo he escuchado decir eso, que yo le estoy diciendo como una verdad palmaria, porque me interesa distribuir conocimiento, pero conocimiento creíble, forrado de verdad. Entonces hay una batalla civilizatoria y cultural entre la gran madre patria, Rusia, y su hija rebelde, que la han puesto rebelde, los hacedores de la guerra. Fíjense que esta guerra fue armada por la RAND Corporation, diseñada, y la OTAN, que es una corporación guerrera que exporta la guerra en el mundo, de la cual Estados Unidos paga el 70% de los 400.000 millones de dólares que le cuesta al mundo. La Organización del Atlántico Norte, oye eso, fueron rodeando toda la frontera sur de Rusia y convirtiendo países que históricamente eran neutrales, como los últimos Finlandia y Suecia. Y Polonia es un estado
muelle, un estado tapón, es decir, de Brzezinski, que ha tenido mucha participación a nivel mundial, no tiene el peso decisorio que tiene, por ejemplo, Turquía, que es el segundo ejército más fuerte de la OTAN. No tiene poderío nuclear, pero sí tiene mucho armamento ruso, los S-300, las plataformas S-400, tiene misiles de fabricación rusa y así por el estilo. Entonces, recuerden que Catalina la Grande de Prusia llamaba a Kiev, primera ciudad rusa, la llamaba a Ucrania la pequeña Rusia. Entonces, los taiwaneses son chinos, los ucranianos son rusos y los de Corea del Norte son tan coreanos como los de Corea del Sur. Pero el poder, los dueños del poder, los que tienen bombas nucleares, construyen la guerra para que no haya paz en el mundo, porque la paz no es rentable, la paz no deja dividendo. ¿Qué están esperando? Ya la guerra en Ucrania cumplió más de 2 años. ¿Qué ellos quieren hacer ahora? Compañías como BlackRock, Fidelity y Vanguard, que son las principales tenedoras de capitales, los dueños del mundo, están esperando, frotándose las manos para el contrato o los contratos de la reconstrucción de Ucrania. Ahí sí va a haber dinero. Mientras tanto, esa guerra se está llevando una generación completa. Los jóvenes ucranianos, algunos heridos, no quieren participar. Los jóvenes rusos, algunos heridos, tampoco quieren participar, alistarse donde es obligatorio. Ahí el servicio militar es obligatorio. Entonces esos jóvenes rusos y esos jóvenes ucranianos tienen que salir a matar a sus hermanos por un designio de los globalistas que obligaron a Putin a meterle mano a Ucrania. Lo obligaron con el asedio, colocando durante 10 años bases, tropas de la OTAN en la frontera rusa. Mantuvieron ese asedio, las declaraciones, la intervención y todas las diabluras que les dio la gana hasta que llegó el momento culminante en el que a Rusia no le quedó más remiendo, como decía Tres Patines, o más remedio que atacar a Ucrania en lo que ellos llaman eufemísticamente una operación militar especial. Entonces el mercado de la guerra fue que inauguró esa guerra en Ucrania. Es una guerra a la carta. ¿Y cuáles eran los escenarios finales? Ya con 12 minutos, casi 13, hablándoles y rogándoles que por favor, si llegaron hasta aquí, se suscriban a mi canal, General Arias Matos. Ya tenemos más de 10,000 seguidores. Que compartan estos análisis con más gente para que llegue y esta comunidad siga creciendo. Entonces, ¿cuáles eran los escenarios? ¿Cuándo va a terminar la guerra? Fíjense que estalló la guerra en Gaza, en Palestina, Israel y Palestina, había una carnicería recíproca. Y yo pensé, me hice la idea de que al cumplir 2 años se iba a aguantar la cosa. Y fíjate que esta última carnicería comenzó el 7 de octubre, el día de Yom Kippur. Pero está latente también el conflicto entre China y Taiwán. Y yo reitero, y se lo voy a repetir aquí, que yo descarto, muy descartado, muy poco probable que China se embarque en atacar a Taiwán. Hay gran cantidad de taiwaneses que estudian y trabajan en China y hay gran cantidad de chinos que trabajan en Taiwán. Y les reitero que los taiwaneses son chinos porque de ahí fue que se nutrió. Cuando se fundó ese estado, 1949, 1 de octubre, que triunfó la guerra de Mao y gobernó hasta el 9 de abril de 1976, fecha de su muerte. Pero establecieron sistemas distintos y Taiwán es un pequeño país que no tiene las mismas capacidades que tiene la parte española de la isla de Santo Domingo. Nosotros le llevamos 12,200 kilómetros de superficie a Taiwán. Tenemos más ríos, tenemos 7 microclimas, tenemos un pequeño desierto que se lo están comiendo y desbaratándolo de las dunas de Baní. Tenemos tierras raras que Danilo fue a China y las vendió y no le dijo a nadie nada, ni hizo una rueda de prensa para contar si había visto
el Hotel Pangu, si había visto la muralla china, The Great Wall, si había visto algo, no contó nada. El único presidente dominicano que ha ido a China fue, vio, vendió y no informó nada a nadie. Entonces, Taiwán no es un monstruo, Taiwán no es una potencia, Taiwán no tiene poder nuclear, Taiwán tiene gobierno, tiene un congreso, creo que bicameral, igual que el dominicano, tiene ejército, realizan elecciones, tiene partido, pero no tiene soberanía. Porque el CNN y esas cadenas occidentales no te lo van a decir, que Taiwán no tiene soberanía, que la supuesta soberanía de Taiwán no la reconoce ni siquiera Estados Unidos, que desde los tiempos del presidente Nixon, en los años 70, tiene un acuerdo de protección a Taiwán, pero lo que hizo fue hacer un estado de probeta, mandándole tecnología, recibiéndole a los jóvenes del mejor puntaje en las universidades norteamericanas a estudiar. Lo ponían a estudiar un inglés sancochado y lo mandaban rápidamente a Estados Unidos, al MIT, al MIT, Massachusetts Institute of Technology, y las mejores universidades para formarlo, porque iban a mandar a crear el outsourcing, es decir, llevando las empresas norteamericanas tanto a China, fruto de las relaciones que estableció Kissinger y su viaje secreto en el 70-71, sus reuniones con Mao, con Zhou Enlai y la visita oficial que hizo el presidente Richard Nixon, que renunció por el escándalo Watergate el 24 de agosto de 1974. Entonces, todo eso es un montaje. Todo eso es negociación. La historia ni la geopolítica deben ser vistas como en blanco y negro, como que unos son buenos y unos son malos. Porque el político, los líderes, no necesitan santidad porque no aspiran ni siquiera aspiran, creo yo, a la salvación. Ni aspiran a ser un líder religioso al estilo del patriarca Kirill de Rusia o el patriarca de la iglesia ortodoxa griega, o aspiran a ser papas o a ser grandes evangelistas, ni nada de eso. Su pasión es el mando, su pasión es gobernar y ya. No son buenos, no son santos, no necesitan ser buenos, ni tampoco necesitan ser santos. No se dejen manipular por la propaganda occidental que le venden el sueño a ustedes de una remota posibilidad de que Ucrania derrote a Rusia. La única forma de derrotar a Rusia es metiéndole 4 bombas. Una o 2 en Moscú, una en San Petersburgo y una en la ciudad de Sochi, por lo menos esas 4 ciudades. Ahí entonces, con la devastación que harían bombas nucleares, pues lograría vencer, pero también seguirían ellos de paro, porque la contaminación que se desataría no tanto en Eurasia, sino en Europa, sería terrible. Y hasta aquí, a esta isla en taparrabos, perdida en el Caribe, asaltada por los políticos, llegarían los efectos de esas bombas nucleares. Dios nos libre de que se usen bombas nucleares, ni siquiera por descuido, por error. Entonces, muchas gracias por su atención. Casi 19 minutos analizando esta guerra atípica y la batalla cultural que se desarrolla actualmente, donde se está destruyendo, afectando seriamente a Rusia, que es el país más grande del mundo, 17.1 millones de kilómetros cuadrados, y 11 horas diferentes, 11 usos horarios diferentes, pero también se está desgarrando y destruyendo de una manera alarmante, que el mundo, como no tenemos acceso a toda esa información, están acabando con Ucrania. Se están extinguiendo las juventudes rusas y se está extinguiendo también la juventud ucraniana. Mientras tanto, el presidente Macron, de la cual Francia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 5 miembros permanentes con poder de veto, mandó sus tropas a morir a Rusia, a Ucrania, a manos de los rusos. Y está ofreciendo su arsenal nuclear
al resto de los países de Europa para que se interesen en que Europa entera se meta en una guerra contra Rusia, que sería una guerra de la OTAN completa contra la Federación Rusa. El objetivo es destruir, el objetivo no es que haya paz. Rusia no está invadiendo a nadie, ni tampoco Putin es un santo, ni necesita ser santo, pero para mí es el mejor estadista que ha conocido lo que lleva este siglo XXI. El mejor, estratégico, piensa en frío, ha rescatado su país no solo de la vergüenza en la que le metieron incapaces como Gorbachev y el beodo borrachón Boris Yeltsin, y últimamente con las sanciones que desde 2015 ya tienen 8 años Estados Unidos imponiéndole sanciones a la Federación Rusa. Le congelaron sus reservas de oro en el exterior. No le devuelven su oro ni su dinero. Lo desconectaron del SWIFT, que es el sistema internacional o interbancario de operaciones financieras. Rusia tuvo que prepararse su propio sistema de negocios, que es el MIR, M-I-R. Con todo eso, la economía rusa es estable y en crecimiento. Ha tenido que hacer un gran esfuerzo bélico en la industria militar, porque si no, lo iban a aplastar. Y esta guerra de Ucrania ha demostrado que esa narrativa falsa, propagandística, de que el armamento ruso es viejo y es obsoleto, la palabrita que usan, de los tiempos de la Guerra Fría. La Guerra Fría ya fue en el 89-92 que terminó, 3 años, yo le pongo, de proceso, y estamos en 2024, o sea que hace 32 años que terminó eso, y Putin durante su presidencia, óiganme, ya él está rompiendo el récord de Stalin en el gobernante ruso que más tiempo en el poder. Él tiene los misiles, armas ultrasónicas que Estados Unidos ni China lo tiene. Bueno, le vendió unas cuantas Xi Jinping a China. Tiene submarinos tremendos, tiene drones que ni se diga, tiene el misil intercontinentales, tiene los misiles Sarmat o Satán, tiene los misiles Kinshal, que significa daga, y las plataformas antiaéreas S-300, S-400, y tiene el S-500, y tiene una reserva de soldados robots de inteligencia artificial que le vendió o le donó China, que declaró hace 5 años que tenía un ejército de soldados robots de 1 millón. Todos los rusos son militares, todos los chinos son militares, deben servir 4 años en la entidad que usted quiera, sea en la Navy, en la Marina, sea en la Fuerza Aérea o sea en el Ejército de Tierra, pero tiene que servir 4 años. De ahí, si usted quiere, usted sigue haciendo carrera, le da muchísimas facilidades tanto en China como en Rusia, y entonces todos los chinos, todos los militares, todos los rusos son reservistas. Todos los chinos saben dónde está su metralleta guardada, dónde tiene que presentarse si hay una emergencia nacional. Hay botas de su número, calzoncillos, ropa térmica, cascos protectores, cascos de acero, granadas, fusiles y todo su arsenal, porque todos son militares, un mínimo de 4 años. Entonces el ejército chino tiene 1.400, más de 1.400 personas, porque todos son militares, todos son reservistas. Y lo mismo pasa con Rusia. Entonces, no le hagan caso a la propaganda, no vean esas cadenas que insultan la mínima inteligencia del ciudadano. Pero sí, síganme en esta plataforma General Arias Matos. Ya tenemos más de 10.060 personas en ella y los mantendremos enterados
de una manera transparente. Los comentarios puedes dejármelo ahí en la caja de comentarios, comentarios respetuosos, y nosotros le contestaremos. Muchísimas gracias. En los mismos términos, el que conteste o ponga un comentario dañino, aunque esté diciendo la verdad, puede decir, por ejemplo, que yo soy feo. Bueno, es una verdad. Yo he luchado no. Me he resignado a las deficiencias ortográficas, la falta ortográfica de mi cara, y aún así he triunfado en la vida con la ayuda de Dios. Entonces, ponga en los comentarios decente, haga preguntas, sugiera temas para próximos videos y apóyenos para que esta plataforma siga creciendo como los famosos espagueti aquello. Gracias.